En esta oportunidad vamos a hablar de la mujer de Apocalipsis capítulo 12. En los videos anteriores hablamos de la mujer de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y hay una descendencia de la mujer, el cual es Cristo. Pero también la iglesia forma parte de la descendencia. Por eso Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice que el dragón Satanás fue a perseguir al resto de la descendencia, la iglesia. La iglesia es parte de la descendencia. Pero el problema más grande es la identificación de la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Y Génesis capítulo 3, versículo 15, está la profecía de la promesa. Y en Apocalipsis está otra vez de unos símbolos. La palabra de Dios nos muestra a qué se está refiriendo. Vimos que la mujer no puede ser una identidad humana. Y descartamos a Eva, porque no puede ser Eva. Porque Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: después de que el hombre fue expulsado del huerto, dice, conoció Adán a Eva y dio a luz y dijo: yo soy la mujer. Y Caín la descendencia. Pero resulta que Caín salió a ser hijo de la simiente de Satanás. ¿Por qué? Porque mató a su hermano Abel. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Segundo, la simiente es un hijo varón perfecto. Y en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eva cayó de la gracia al pecado. Ahora, ¿puede un ser pecador dar o producir un ser perfecto? Y la respuesta es no. Y eso lo dijo el rey David en el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que Eva no puede. Ahora, ¿por qué María no podía ser la mujer? Porque en cuanto a la profecía, María como israelita también esperaba a su Salvador. Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoció a su Salvador. Ahora Jesús lo explica que María no era esa mujer. Mateo capítulo 12, versículo 48. Dijo: respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Quiso decir, un momentico, esas personas, aunque aquí en la tierra hacen parte de mi círculo familiar, ninguno de ellos es mi madre ni mis hermanos. Versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí, esta es mi madre y mis hermanos. Estos son mis hermanos, al igual que yo, procedemos de una misma madre. Jesús les dice: ustedes no tienen la más mínima idea de quién es mi madre. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Así que María no puede ser, porque ella esperaba al Salvador. Segundo, Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo cual quiere decir que María era discípula de Jesús. María fue madre de Jesús en la carne, pero no es la madre de Jesús, porque Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de que María existiera, Jesús ya existía en el cielo.
Israel no puede ser la madre o la mujer porque Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, no puede ser su madre. Y volvemos a Juan capítulo 17 versículo 5. Antes de que Israel existiese o fuese, Jesús ya existía. E Israel existió por causa de Jesucristo, por una profecía. Por causa de la simiente existió Israel. Ahora bien, para que alguien sea hijo debe una madre engendrarlo. Ahora bien, ¿dice la Biblia que Israel engendró a Jesucristo? No. La Biblia dice, Dios engendró a Jesús, Salmo capítulo 2, versículo 7. Pero yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, yo te he engendrado hoy. Hechos capítulo 13, versículo 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Hebreos capítulo 5, versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así que para Israel es imposible que sea la mujer, porque no conocieron a Jesús, y segundo, porque resulta que Israel vino por causa de Jesucristo. Ahora la iglesia tampoco, porque Apocalipsis dice que la iglesia es parte de la descendencia. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice, si la iglesia es la esposa, no puede ser la mujer. La iglesia es la esposa. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora sabemos, Eva no, María no, porque son identidades humanas. Israel no, porque no conocieron al Mesías. La iglesia no, porque no es la madre, sino la esposa. Si el escenario es el cielo, tiene que ser espiritual. La mujer de Apocalipsis capítulo 12 es espiritual. Si el escenario es el cielo, el asunto es espiritual. Por lo tanto, me obliga a ver a la mujer espiritual. Y el apóstol Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La regla es esta. Si el escenario es el cielo, la mujer tiene que ser espiritual. Si usted ve a la mujer como una mujer, perdió, porque la va a ver física o natural, pero yo tengo que ver una entidad espiritual. Para identificarla a la mujer debo concentrarme en los símbolos que la acompañan. Primer símbolo, del sol. Cuando hablamos de vestido, hablamos de cobertura. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, Dios los cubrió con pieles de animales. Segundo símbolo, la luna, debajo de sus pies. Todo lo que está debajo de sus pies está sujeto y dominado bajo la autoridad que está por encima de la luna. Quiere decir que el sol es superior, que el sol está por encima y que el sol sujetará por debajo a la luna, porque se presenta esta analogía del sol y la luna. Y Génesis capítulo 1, versículo 16 dice, el sol le da la cobertura a la mujer. Hay una lumbrera mayor y es el sol, y hay una lumbrera menor y es la luna. Colosenses 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El sol es una lumbrera de luz para que señorease y reinase en el día, o sea que hay un reino de luz. Y la luna, el reino de las tinieblas. Y sabemos que el reino de la luz aplastará al reino de las tinieblas. El sol tiene luz propia. La luna refleja, no tiene luz propia, o sea que la luna intenta imitar al sol. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.